Bueno, y este tema que queremos compartir con ustedes, yo creo que todos en algún momento nos hemos enfrentado a esta realidad. Y es que cuando hablamos de personas tóxicas o relaciones tóxicas, a veces hacemos referencia únicamente a relaciones de pareja o amistades muy cercanas, pero a veces estas relaciones tóxicas van muchísimo más allá y tienen que ver justamente con familiares tóxicos, que si usted quiere estar bien, si quiere tener paz, si quiere estar en paz con usted mismo y con su entorno, pues a veces hay que poner límites. Pero ¿cómo hacerlo y no entrar en culpa? A veces es necesario tomar distancia de algunos familiares. Yo lo he hecho, mi vida sigue igual, bueno, no igual. Ahora tengo paz, la verdad que sí, yo lo he hecho y no pasa nada. Y no tengo culpa, porque tampoco es que los odie. O sea, los respeto, los perdono, les deseo lo mejor, pero no los quiero cerca de mi vida. Esa fue una decisión que yo tomé a título personal, con algunas personas con las que yo siempre me desgastaba, intentaba siempre quedar bien y nunca lo lograba. Gonzalo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. A veces es necesario hacerlo, tomar distancia. Y no quiere decir que uno odie a esas personas, no. O por lo menos en mi caso, no. Tomé distancia y alcancé la paz. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Un gusto estar por acá nuevamente. El tema creo que es bastante delicado en realidad y creo que la clave reside tal vez en ese equilibrio, porque no se trata de irnos a los extremos de amar u odiar. No se trata justamente de llegar a odiar a otra persona, sino de hacer una reflexión, una revisión de qué es exactamente el tipo de vínculos que yo quiero tener en mi vida, sabiendo que dependiendo del vínculo, así será mayor o menor el acercamiento o la distancia, sabiendo que hay vínculos que pueden ser ineludibles, pero lo importante es entonces saber cuáles son los límites que yo voy a poner en esos vínculos que no voy a poder eludir. Es más, quiero leerles textualmente lo que se define como una relación tóxica y lo voy a leer. Permítame, dice, una relación tóxica es aquella en la que una o ambas partes se comportan de manera perjudicial, causando daño emocional, psicológico o incluso físico a la otra persona. Estas relaciones suelen estar marcadas por patrones de manipulación, falta de respeto, dependencia emocional y control. Dice, en esencia, una relación tóxica no es saludable y puede impedir el crecimiento personal de quienes la padecen. Este tipo de relación a veces se vuelve común y hasta lo normalizamos cuando se trata de familiares o parejas, cuando no debería ser así, ¿verdad? Cuando hablamos de normalizar es porque no conocemos otra cosa. No sabemos de qué otra forma relacionarnos o vincularnos con los demás, porque esto es lo que hemos aprendido inclusive como códigos casi que desde la infancia. Entonces, si tenemos esos modelos, si tenemos esas estructuras de pensamiento, vamos a llegar a la conclusión de que no solamente es normal, sino que también es inevitable llegar a relacionarse con personas que son agresoras o que son violentas, porque al no conocer otra realidad, vamos a llegar a esa conclusión. Pero Gonzalo, es que nosotros a veces relacionamos violencia únicamente con el tema de la parte física, de los golpes. Pero cuando una persona es tóxica, es manipuladora, por ejemplo, ¿verdad? Te lleva al extremo, te pone al límite y demás. Creo que todas las personas en algún momento hemos tenido algún comportamiento tóxico. Todos hemos sido el villano en la historia de alguien. La diferencia es cuando logramos reconocer el error y hacemos un propósito, una acción reparatoria, que ese sería el término. Reconocemos que nos equivocamos, ponemos por encima de nuestro ego el vínculo y el cariño hacia esa otra persona y hacemos lo posible por enmendar el error. Cuando, sí. Te voy a decir, en mi caso, yo cuando descubrí lo que yo valgo, descubrí lo que yo merezco. Entonces de ahí tomé algunas decisiones en mi vida, porque reconocí que habían cosas que no estaban bien y del cual yo era víctima, pero que también era parte, porque también me convertía en agresor de cierta manera, o digamos no agresor, pero sí me convertía en una persona tóxica de cierta manera y ya no quería ese tipo de relación
en mi familia. Pero ¿cómo lograrlo? Y acá viene el tema también, Gonzalo. ¿Cómo lograrlo sin sentir culpa? En mi caso, yo nunca sentí culpa de tomar la decisión de alejar ciertos familiares de mi vida. Pero hay personas que sí se sienten culpables a la hora de tomar la decisión. Bueno, ahí hay algunos puntos claves. Creo que primero es la naturaleza del vínculo. No es lo mismo sacar de la vida, por ejemplo, a un primo o a una prima que a un papá o una mamá. Que los hay también tóxicos. Que también los hay tóxicos, ¿verdad? Hablamos de padres narcisistas, madres narcisistas también, madres abusadoras o padres. Entonces, la naturaleza del vínculo también muchas veces recae en ella un peso importante a nivel social, vienen muchas críticas, vienen muchos reproches a nivel social, como si es el padre o es la madre, y solamente la persona que está metida en ese núcleo de violencia sabe lo que está viviendo. Entonces, reconocer el tipo de vínculo que yo tengo con esta persona, reconocer la naturaleza del vínculo, pero también saber identificar que aquellos comportamientos en los cuales nosotros hemos caído también, que pueden ser vistos por otras personas como tóxicos, en realidad han constituido mecanismos de supervivencia porque nos ha tocado comportarnos así o ser así, porque de otra manera nos destruirían emocionalmente. Entonces, y hay que entender también, Gonzalo, y disculpa que te interrumpa, que cuando nosotros ponemos límites, el agresor siempre se va a hacer la víctima. Hay una frase que dice que la persona que se enoja porque pones límites es la persona que se beneficiaba de la falta de los mismos. Entonces, claro, una persona donde vos le pones el límite, donde vos escoges y decís, ya no más, donde vos literalmente te levantás de la mesa y decís, hasta aquí, claro, eso es visto por la otra persona como un ataque frontal, cuando en realidad es lo que yo estoy cogiendo de no sumarme a esa lucha, porque yo puedo tener dos decisiones, o me subo al ring de pelea para boxear con la otra persona, o me retiro. Porque cuando uno no quiere, dos no pelean. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy escogiendo para mi vida? Estoy priorizando mi paz, estoy priorizando mis principios, estoy priorizando mi lealtad conmigo mismo, o estoy priorizando esas lealtades invisibles, que ese es un concepto importante que quizás podamos desarrollar. Estoy priorizando eso para que no me juzguen como el villano o la villana de la película. A ver, probablemente algunas personas en este momento estén identificándose con este tema que estamos hablando y están, les está cayendo el 20, como dicen. ¿Cuáles son esas banderillas, Gonzalo, que empiezan a ondear y que me están diciendo, tengo que poner límites, tengo que alejarme, aun cuando es familia, aun cuando se quiere a la familia también, pero que es necesario para mi salud mental, para mi salud emocional? Quizá lo más fácil de identificar son aquellos tipos de violencia física, porque es la más visible, pero la más difícil de identificar de todos los tipos de violencia es la violencia psicológica, porque es la más sutil y muchas veces viene disfrazada de mecanismos de protección, control. Esto lo hago por tu bien, solo yo sé lo que es mejor para vos. Entonces disfrazamos de control, disfrazamos de protección, disfrazamos de cuidado o de ternura conductas que son manipuladoras o destructivas. Entonces hay que aprender a identificar realmente si esto me está protegiendo o esto me está poniendo en riesgo. ¿Qué comportamientos? Crear una dependencia alrededor de la persona. Cuando esa otra persona tóxica, por ponerle ese término, se vuelve indispensable en tu vida y te das cuenta que tenés que recurrir absolutamente a todo. Es peligrosísimo depender para todo de una sola persona. Los seres humanos somos seres sociables. ¿Y esto qué significa? Que vivimos en una red, en una sociedad donde nos involucramos con otras personas, y una cosa muy distinta es la comunidad de afectos y de cuidado mutuo, donde yo puedo recurrir a vos, pero vos también puedes recurrir a mí. Y otra cosa muy diferente es centralizar en una persona exclusivamente todas aquellas necesidades y creer y darle lugar a la persona de que se sienta que solamente ella o él puede resolver mis necesidades. Eso es muy peligroso y eso es uno de los puntos claves en la violencia. Volver a la otra persona completamente dependiente de mí en aspectos económicos, en decisiones de la casa,
historias del pasado, en traumas, en responsabilizar a la otra persona por situaciones o accidentes o cosas, ¿verdad? Que quizás no fueron responsabilidad de nadie, entonces distribuir la culpa, vos fuiste la culpable de eso que me pasó hace 20 años. ¿Verdad? Ok, ¿hasta qué punto uno también le da poder a esta persona que no te hace bien? Porque uno, a final de cuentas, tiene cierto grado de culpa, dándole el poder de sentirme que si no estoy con esta persona soy incapaz de ir al supermercado, por ejemplo. Ahí tal vez me permito estar en desacuerdo con vos, Alex, porque me parece indispensable señalar que la víctima nunca es culpable. Y esto es algo que debemos aprendernos como una frase, como un lema. La víctima nunca es culpable. Nunca entonces. es culpable. Nos hacen sentir culpables. Nos hacen sentir culpables con frases como vos te lo buscaste, vos lo escogiste, eso es lo que te tocó aguantar. Sin mí no sos nada. ¿Verdad? Sin mí no sos nada. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta totalmente, porque la persona agresora va creando en torno de la víctima un sistema de pensamientos y de creencias que tienen que ver con la desesperanza aprendida. ¿Qué es la desesperanza aprendida? Es aquella sensación de que no hay nada que hacer, todo está perdido, no tengo para dónde ir, no tengo para dónde agarrar, no me queda más que aguantar. La desesperanza aprendida es un mecanismo que la persona agresora ha inculcado en la víctima de hacerle creer que fuera de ese modo de vida no existe otra posibilidad. Y eso es importantísimo de identificar. Sí existen otras formas de relacionarse, sí existen otras formas de amar, sí existen otras formas de recibir amor, que no tengan que ver ni con el control, ni con la posesión, ni con la violencia. Entonces esto es un lema que debemos de aprendernos. La víctima nunca es culpable. Ok, ahora vamos a llegar a un tema todavía un tanto más complicado, Claro. Gonzalo, y es cuando yo como papá o cuando yo como adulto me doy cuenta que a mi hijo o a la persona que yo tengo a cargo, un familiar representa un grado de toxicidad. Claro. ¿Y cómo se lo hago saber a este adolescente, que a veces es complicado, ¿verdad? Porque depende de la forma en que lo abordemos, puede generarse hasta un tema ahí de reto y demás, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo me acerco y cómo le hago saber a esa persona que amo que tal amistad no le está haciendo bien o que tal familiar, más bien, concretamente, no le está haciendo bien? Sí, es una pregunta realmente bastante compleja, donde quizás no hay una sola respuesta. En la adolescencia, la palabra clave es identidad. Están en la construcción de su identidad y se van a alinear con aquellas personas que sean consideradas una influencia para ellos, de acuerdo con su propio sistema de valores, con lo que ellos van absorbiendo que puede ser deseable a nivel social. Entonces, si es deseable a nivel social ser visto como una persona tóxica, voy a empezar a imitar comportamientos de personas tóxicas, porque esto es lo que la sociedad me vende, que es lo deseable. Háblese de canciones, videos, películas, videojuegos, series, etc. Entonces, claro, qué difícil cuando un papá o una mamá intenta aplicar un poco de disciplina, de corrección, cuando se enfrenta a todo un sistema de creencias que el papá o la mamá entonces están obsoletos, no saben nada, son anticuados y claro, es sumamente difícil. Ahí lo que hay que hacer es importante marcar la pauta con el adolescente y esto es algo quizás que con el trabajo con adolescentes pues hemos logrado aprender, es conectarnos con nuestra propia experiencia. ¿Cómo me sentí yo en esa etapa? ¿Cómo me sentí yo a esa edad? ¿Qué me pasaba a mí? ¿Cómo me sentía yo? ¿Qué me hubiera gustado tal vez escuchar? ¿Qué necesité yo escuchar en ese momento que tal vez le pueda servir a este adolescente de ahora? Porque quizás los paradigmas van cambiando, pero las inquietudes siguen siendo las mismas. La búsqueda de aceptación, la búsqueda de identidad, el crecer, encaminarme hacia la etapa adulta, estar en ese dilema, quiero que papá y mamá todavía me amen, pero quiero además que respeten mi proceso de adultez, porque ya yo no soy un niño indefenso, sino soy un adulto, pero aún así necesito sentir todavía que tengo un papá y una mamá que me respaldan. Entonces eso es un equilibrio, ¿verdad?
Muchísimas gracias a Gonzalo por habernos acompañado. Redes sociales, igual están apareciendo en pantalla, redes sociales y WhatsApp para las personas que estén interesadas en sacar consulta. Gracias, con muchísimo gusto. El número de WhatsApp, 8902-8030. En cualquier momento, un mensajito de WhatsApp, muchísimo más sencillo. Página de Instagram también, que ahí está, ya va creciendo un poquito más. Gonzalo_Dittel, con doble T y latina. Y ahí me pueden seguir con todo gusto y cualquier inquietud estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Un tema que en lo personal me encanta, no pasa nada si usted tiene que tomar decisiones para mejorar su calidad de vida y para estar bien con usted mismo, no tema en hacerlos, aun cuando eso signifique que usted va a dejar de ver a la tía, a la prima, a los primos, pero si usted va a estar bien, bien vale la pena tomar esas decisiones. Vida solo esta y a esta se viene a ser feliz.